Bienvenidos a este video. Yo soy Jonathan Sánchez y a continuación voy a mostrarles los diferentes tipos de políticas económicas que existen en el país y voy a analizar cada una de ellas. Colocaré una noticia por cada tema. Además de esto, explicaré en cómo afecta en nuestro entorno, comunidad y a nuestras familias. Política fiscal. La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y con baja inflación. Las medidas de la política fiscal influyen en gran medida en las variaciones a corto plazo de la producción, el empleo y los precios. La siguiente noticia es de acuerdo a política fiscal. Sin apoyos fiscales, restaurantes capitalinos colapsarían. Los restauranteros piden incentivos financieros y económicos. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, CANIRAC, de la Ciudad de México, reconoció que la declaratoria de emergencia sanitaria en la capital del país ayudará a reducir los brotes del COVID-19. También aseguró que sin apoyo financiero la industria emitida estipula el cierre total de restaurantes y que estos solamente podrán funcionar vía servicio a domicilio. La decisión se tomó por el ascenso de casos de coronavirus. Es una medida que protege a la ciudadanía y hace que haya una menor cantidad de contagios, pero también con esta medida de no vender al público en general y sin apoyos, la industria definitivamente va a colapsar. Destacó que en la capital del país hay 45,000 establecimientos dedicados a la venta de alimentos, lo que genera 272,000 empleos. Con esta medida y sin apoyos, más del 70% de los establecimientos podría cerrar de manera definitiva. Gran parte de la industria restaurantera de la capital está compuesta por micro, pequeñas y medianas empresas y no tienen la capacidad de hacerle frente a una crisis de un mes. Lo que preocupa son los trabajadores. No quieren despidos masivos, señaló el dirigente. Realmente están un plan de las medidas que hemos solicitado. Se han portado abiertos al diálogo. Todos los empresarios estamos alineados que haya prórroga de impuestos con donación de los mismos. Tratamos de que haya créditos por medio de Nacional Financiera. Estamos pidiendo apoyo económico, suspensión de verificaciones. Esperamos que el gobierno se ponga de nuestro lado. Somos los que generamos las riquezas e ingresos, expuso este. Además se dijo que ante la contracción en el consumo es necesario considerar medidas especiales para que la crisis de salud pública no conduzca a una irreversible crisis económica que derive en mayor pobreza y desigualdad social. ¿Cuáles son las consecuencias y su impacto en el entorno? Esta crisis también afecta a un gran número de empleos. Se estima que solo en México de manera directa afectará a 1.2 millones de hogares. Por ejemplo, esto ya afectó a unos familiares de Pachuca. Unos tíos son dueños de un restaurante, es el que se muestra en la imagen. Y antes de esto les estaba yendo muy bien, con buenas ganancias, e iba mucha gente a comer a este lugar. Ante la pandemia tuvieron que cerrar ya que tuvieron muchas pérdidas por el temor que la gente tiene de contagiarse. La gente no sale a comer a estos lugares y mientras tanto se gasta en luz, gas y otros servicios que terminan siendo más gastos que ganancias para el negocio. Ellos no cerraban ya que de ahí viven. Además tuvieron que dejar de pagarles por un tiempo a los poquitos empleados que trabajan ahí. Aún no saben hasta cuándo abrirán, mientras tanto están tratando de hacer pedidos a domicilio para no verse muy afectados y poco a poco ir recuperando ganancias. Política de comercio exterior. Consiste en el intercambio de bienes y servicios entre dos o más países. Es la compra o venta de bienes y servicios que se realiza fuera de las fronteras geográficas de un país. Esto es, se transan productos en donde las partes interesadas se encuentran ubicadas en distintos países o regiones. Generalmente se encuentra sujeto a diversas normas de control de los productos sanitarios, seguridad, etc., como de procedimientos, trámites burocráticos, registros, etc., y de tributación, impuestos, aranceles, etc. El objetivo principal del comercio exterior es satisfacer la demanda de los consumidores aprovechando las ventajas comparativas que tiene cada país. El concepto que engloba el comercio exterior de todos los países es el del comercio internacional.
A continuación, la noticia de comercio exterior es la siguiente. Estados Unidos mantiene acuerdos de suspensión para importación de azúcar mexicana. En el presente ciclo azucarero, México podrá exportar a ese país un máximo de hasta 1.421.901 toneladas métricas, el cual es el más alto desde la entrada en vigor de los acuerdos de suspensión en 2014. Esta noticia dice que el Departamento de Comercio DOC, por sus siglas, de Estados Unidos publicó el 30 de abril en el Federal Register su aviso por el cual notifica su intención de mantener la vigencia por 5 años más de los acuerdos de suspensión que garantizan la exportación de azúcar mexicana al mercado estadounidense desde diciembre de 2014. El anuncio del DOC es una buena señal para las exportaciones de azúcar mexicana, dado que brinda certeza y permite mantener el acceso al mercado de Estados Unidos en condiciones preferenciales, dijo la Secretaría de Economía en un comunicado. En el presente ciclo azucarero, México podrá exportar a ese país un máximo de hasta 1.421.901 toneladas métricas, el cual es el más alto desde la entrada en vigor de los acuerdos de suspensión en 2014. Los acuerdos de suspensión evitan la imposición de las cuotas compensatorias al azúcar de México que se determinaron en las investigaciones y de esa forma garantizan la exportación de azúcar mexicana a Estados Unidos. El 19 de diciembre de 2014 el DOC suspendió las investigaciones antidumping sobre subsidios en contra de las importaciones de azúcar de México mediante la suscripción de 2 acuerdos de suspensión, uno en materia antidoping y otro en materia de subsidios. Desde ese momento las exportaciones de azúcar de México a los Estados Unidos han estado regidas por dichos acuerdos y sus posteriores enmiendas de 2017 y 2020. ¿Cuáles son las consecuencias y su impacto en el entorno? En sí las consecuencias son muchos beneficios para el mercado local y la economía del país. Mantener el acceso al mercado de Estados Unidos a través de los acuerdos de suspensión beneficiará a productores de caña y sus familias, así como a los ingenios que se ubican en 15 estados de la República, con un impacto positivo en 267 municipios donde habitan aproximadamente 15 millones de mexicanos. El siguiente tema es política financiera. Es una rama o subdivisión de la política económica del Estado. También se denomina política monetaria, pues es el dinero que se usa para mantener la economía estable o progresiva, logrando el pleno empleo y la estabilidad en los precios, evitando la inflación y obteniendo el crecimiento económico y una balanza de pagos favorable. Quienes tienen el manejo y la toma de decisiones en estos aspectos son en general las autoridades del Banco Central, que toman medidas microeconómicas con influencia en la macroeconomía del país. La noticia que les voy a presentar de política financiera es política fiscal y monetarias, poco efectivas para atenuar la destrucción de empleo. Para BBVA Research, la política fiscal y monetaria son insuficientes e inapropiadas para el momento actual y por lo tanto poco efectivas para atenuar la inevitable destrucción del empleo. En abril, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, se alcanzaron los 555,000 puestos de trabajo perdidos. El área de estudios económicos de BBVA México mencionó que derivado de la pandemia del COVID-19, entre marzo y abril se perdieron 686,000 empleos y con ello 2 años de creación de puestos de trabajo, además de que son cifras históricas. El hecho más relevante de resaltar es que la caída del empleo de abril es la más grande desde 1982, año a partir del cual se cuenta con cifras mensuales de empleo. La pérdida de empleo en la crisis 94-95 se presentó de manera consecutiva durante 10 meses, pero ninguno fue superior a los 200,000 empleos, lo que llevó a una lenta recuperación, cerrando diciembre del 95 con una pérdida de empleos de 814,000, recordó. Añadió que en el caso de la crisis 2008-2009 la caída más fuerte se presentó en diciembre del 2008 con 327,000 empleos menos respecto al mes anterior, lo que llevó a cerrar el año con 30,000 empleos menos, cuya dinámica negativa se extendió durante la primera mitad del 2019.
cerrando el año con 172,000 empleos menos, pero con una recuperación en el 2010. En su análisis se destacó que en el caso de la crisis actual hay un escenario donde en abril se registró la mayor pérdida mensual de empleos en la historia, pero además continúa el cierre de la economía durante mayo y es previsible que se mantenga así. Al menos una parte de junio subrayó que la política fiscal y monetaria son insuficientes e inapropiadas para el momento actual y por lo tanto poco efectivas para atenuar la inevitable destrucción del empleo. En este sentido, insistió en su previsión de que la destrucción de empleo se profundizará y podría alcanzar una pérdida de 1.5 millones de puestos de trabajo al cierre del año. Si bien se espera una recuperación del empleo a partir del 2021, dadas las condiciones de una lenta recuperación del consumo y de la inversión, probablemente regresemos a los niveles de empleo previos a la crisis hasta el 2024, insistió. En la medida de que el cierre de empresas sea mayor, la pérdida de empleo difícilmente se recuperará en el corto plazo. Se mencionó que las condiciones de estabilidad macroeconómica actuales representan una ventaja en comparación con crisis anteriores y permiten implementar un mayor impulso fiscal y una política monetaria expansiva para poder enfrentar de mejor manera la contingencia de salud y consecuente crisis económica. ¿Y cuáles son las consecuencias y su impacto en el entorno? Bank of America pronosticó que en el 2020 se perderán 1.2 millones de empleos en el país y destacó que esta cifra es consistente con su expectativa de una contracción del PIB de 8% en el año. Esperamos que continúe la destrucción formal de empleos, aunque a un ritmo menor a medida que la economía vuelva a abrir gradualmente, se señaló en un análisis. Agregó que tal destrucción de empleo empujará al gobierno a aumentar la ayuda fiscal para apoyar a los desempleados, ya que México tiene una red de seguridad muy pequeña. Añadió que el riesgo más importante sobre el empleo en México es que la contracción económica termine siendo más profunda de lo esperado en Estados Unidos o si hay un aumento en los casos de COVID-19 a lo largo del año. El siguiente tema es política de banca central. Es la institución que en la mayoría de los países ejerce como autoridad monetaria y como tal suele ser la encargada de la emisión del dinero legal y en general de diseñar y ejecutar la política monetaria del país al que pertenece. La primera función es preservar el valor de la moneda y mantener la estabilidad de ejercicios y precios, y para ello su principal herramienta es el manejo de la tasa de interés. La segunda es mantener la estabilidad del sistema financiero, ya que el Banco Central es el banco de los bancos. Sus clientes no son personas comunes y corrientes o empresas particulares, así como el Estado y los bancos estatales o privados existentes dentro del territorio de la nación a la cual pertenecen. La siguiente es la noticia de la banca central. Banca será parte de la solución en esta crisis. Descarta requerir apoyo. El sector seguirá apoyando a sus clientes en esta primera etapa y por el resto del 2020. Esta noticia dice que la banca en México tiene claro que en esta crisis, a diferencia de las anteriores, será parte de la solución y no del problema. Y esta vez no requerirá de apoyos gubernamentales ni del exterior, dados los buenos niveles de capital y liquidez con los que cuenta. La banca en esta ocasión es parte de la solución, a diferencia de las situaciones difíciles que hemos tenido en épocas pasadas como en el 2008, el 94, el 87, el 82 y el 76, donde la banca fue parte del problema, afirmó Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México. Se resaltó que justo ahora la banca trabaja intensamente para continuar apoyando a todos sus clientes en esta primera etapa y por el resto del 2020, y con ello ayudar a que se retome el crecimiento económico en cuanto pase el confinamiento. En crisis pasadas la banca llevaba con problemas estructurales de solvencia, inversión, infraestructura y de cartera. Resaltó que justo ahora es cuando quedará demostrado que la banca en México se encuentra sólida, pues además de solvencia se toman criterios prudenciales en el otorgamiento del crédito. Ahí es donde decimos justamente que la banca está absolutamente sólida y será parte de la solución para satisfacer toda la demanda de crédito sana que se venga presentando por industria, geografía y segmento. Osuna
Aseguró que hoy la banca no requiere de ningún apoyo gubernamental ni de sus casas matrices en el caso de instituciones que tienen su sede central en otros países. ¿Cuáles son sus consecuencias y su impacto en el entorno? De acuerdo a esta noticia que presenté. Derivado de esta crisis, los bancos más pequeños del sistema tendrían mayores afectaciones. El presidente de la ABM comentó que independientemente del tamaño, todas las instituciones del sector están dentro de los parámetros financieros y hay acciones tanto de la banca comercial como de autoridades, como el Banco de México, para dar liquidez al sistema financiero. En sí, todas estas decisiones tomadas son más beneficios que daños para la economía mexicana. Todo esto son medidas muy inteligentes de parte del Banco Central para asegurarse que los acreditados tengan apoyo, la banca de desarrollo también lo tenga y la banca comercial para que el país en su conjunto se pueda levantar, puntualizó. Otro beneficio que se obtuvo de todo esto pese a la situación es que México sigue siendo atractivo para los bancos extranjeros, dado que las decisiones que se toman no son de corto plazo. México representa una gran oportunidad en mediano y largo plazo, dada su riqueza en capital, en mano de obra y su cercanía con el mercado más grande del mundo. Y creemos que se tiene que seguir ratificando la disciplina en el manejo de la política económica. A continuación, voy a presentar el siguiente tema, que es política de deuda externa. La deuda externa es el conjunto de obligaciones que tiene un país con acreedores que residen en el extranjero. La deuda externa se compone en deuda pública y deuda privada. La primera se refiere a las deudas contraídas por el Estado y sus instituciones, mientras que la segunda se refiere a la deuda contraída por empresas y familias. Los acreedores en el extranjero, en tanto, pueden ser bancos, gobiernos de otros países u organismos internacionales que entregan financiamiento, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Interamericano del Desarrollo (BID). A continuación se mostrará la última noticia de todos los temas que presenté relacionada a la deuda externa. Y dice así: crisis del COVID-19 dejará deuda histórica. Esta noticia dice que la crisis económica que está generando la pandemia del COVID-19 dejará una deuda histórica en el país, pues el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público SHRFSP, como se define en siglas, dice que la medida más amplia de la deuda se incrementará en 15% en términos reales y respecto de lo que se observó en el 2019. Del 2000 al 2006, la deuda se redujo 1.15 puntos porcentuales del PIB, mientras que del 2007 al 2012 se elevó 8.43 puntos y entre el 2013 y el 2019 la deuda subió 4.74 puntos porcentuales, con un escenario de déficit primario de 0.4% del PIB y un crecimiento del 0.1% del PIB. La deuda se incrementa a niveles históricos como porcentaje del PIB, al ubicarse en 51.6% del PIB. El último máximo se registró en el 2016, cuando la deuda fue de 48.7% del PIB. Existen dos factores directos que aumentarán el saldo de la deuda. El primero es una reducción en los ingresos tributarios, especialmente en el IVA y el ICRL, y por la caída en la economía y por menores ingresos petroleros. Se estima que los ingresos públicos caigan 317.775 millones de pesos. Esta caída de los ingresos hace que se requiera un financiamiento de 93.200.000 de pesos, lo que se traduce en un déficit primario de 0.4% del PIB. Dicha cantidad solo cubriría el gasto a programas sociales, salarios de trabajos públicos, infraestructura y las aportaciones a los estados. El segundo factor que podría aumentar la deuda, pero que podría ayudar a reactivar la economía, es un mayor gasto impulsado con medidas contracíclicas. El CIEP aclara que si se considera un incremento del gasto público entre 0.6 y 2.4% del PIB, el SHRFSP aumentaría entre 17 y 21%, lo que sería algo bueno si se lograra. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias y su impacto en
en el entorno tras esta noticia que di. El estudio del CIEP indica que un efecto indirecto sobre el crecimiento de la deuda será la volatilidad en el tipo de cambio. Mencionó que en el 2019 el tipo de cambio promedio fue de 18.95 pesos por dólar, mientras que para 2020 se espera que promedie 22 pesos por dólar. Esto es una pérdida de valor real de 16% en el tipo de cambio respecto al dólar. La depreciación del peso incrementa el saldo de la deuda que se encuentra denominada en dólares. A finales de 2019, el saldo de la deuda externa representó 34% del saldo total de la deuda. Por lo tanto, la depreciación del tipo de cambio implica un incremento equivalente a 2.5% del PIB. En el saldo de la deuda externa, ese monto es superior al presupuesto aprobado en 2019 para educación. Bueno, en lo personal, siento que esto me afectaría mucho, ya que muchas veces hago pedidos de tenis y me cobran en dólares. Lo hacía seguido porque antes de esto me salían más baratos de lo normal por el tipo de cambio de moneda y pues me veía beneficiado. Ante todo esto me veo más afectado ya que incrementaría el valor de las cosas por el precio más alto del dólar y ya no me vería beneficiado de la misma manera que lo hacía antes. Así que tendré que dejar de hacer pedidos por un buen tiempo hasta que acabe todo esto. Bueno, con todo